Bien, el tema de hoy día corresponde en lenguaje el tratamiento de la segunda parte de los plásticos biodegradables. Bien, entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver la continuación de la sesión anterior. Entonces, se toma en cuenta lo siguiente. Entonces, para poder recordar, hemos visto pues de que todo el procesamiento de todo bien o servicio, especialmente en la alimentación y otros servicios, está en función al uso del plástico, que es un derivado del procesamiento del petróleo. Entonces, el plástico que se acumula día a día corresponde a miles y millones de toneladas en diferentes partes del mundo. Y hay muchísimos millones de toneladas métricas vagando o deambulando de este material, que es el plástico polietileno, que incrementa en perjuicio de la salud ambiental. Entonces es importante, frente a eso, crear nuevas formas de plásticos biodegradables. Esto implica generar plásticos que se puedan desintegrar y adaptarse a un mundo bastante claro donde tengan que desaparecer en pocos años. Actualmente los plásticos que se produce, o llámese el polietileno, necesita un promedio de más de 300 años, hasta 500 años para poder adaptarse al suelo o ser un medio perjudicial, contaminante al medio ambiente. Entonces, frente a eso, presento este cuadro donde pueden visualizar ustedes ya en el entorno. Hay una nomenclatura bastante amplia sobre eso, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro, origen biológico, proteínas, polisacáridos, fermentación de microorganismos, algas y plantas. Todos estos elementos están en el suelo. ¿Bien? Luego, ahí vemos sus derivados, el colágeno, la fibrina, la ceína, el ácido hialurónico, quitusano, celulosa, ligimia, almidón, dextrano, xantano. Entonces, todos estos son derivados de lo que son el origen biológico. Algas y plantas, pectina o alginato. Entonces, ahora, de origen sintético, tenemos poliésteres alifáticos o copoliésteres modificados, ácido poliglótico, ácido poliácido, no folcapolactona, poliamididas y poliuretanos, no hidrocarbonizado o policefinas. Entonces, en esta nomenclatura, más que todo en esta parte de origen biológico, está el entorno de la agricultura, el suelo. Entonces, en el suelo se da un procesamiento para la generación de plantas. Entonces, es un proceso químico que saluda. Entonces, un plástico que no es biodegradable va a perjudicar a este orden, a la presencia. Y estos elementos van a tardarse muchísimos años para que pueda adaptarse ese plástico, digamos, al entorno donde el medio ambiente esté sano y claro. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, los millones de plásticos que están vagando en el mar, especialmente de las botellas o bebidas. Los peces se están comiendo esos plásticos y va a generar ya, hay peces con cáncer. Y el hombre no consume el pescado, ya el pez consume ya en situación de pescado donde se provee en los mercados. Y el hombre también va a afectar su salud. No solo eso, estos plásticos van a degradar el normal funcionamiento del ecosistema del planeta, la salud ambiental, y es un problema. Entonces es de un tratamiento de mucha importancia este tema, porque es un texto básicamente informativo de carácter científico. Bien, entonces ahora veamos al mismo material de nuestra separata. En la parte 2, dice, plástico biodegradable 2. La principal ventaja de estos biopolímeros es que se biodegradan hasta un 80% en solo 7 semanas. La desventaja es que el proceso de elaboración es muy costoso. Esa es la diferencia, ¿no? Mire, si hablamos de 7 semanas, casi 2 meses. En casi 2 meses va desapareciendo y se va adaptando al suelo. Entonces, y también, desde luego, importante para el entorno ambiental, la salud ambiental, para la agricultura, etc. Pero su elaboración tiene un costo bastante elevado, ¿no?
Entonces dice, la desventaja es que el proceso de elaboración es muy costoso. Se calcula producir por fermentación bacteriana 1 kilogramo de PAHA. Cuesta $15, solo 1 kilogramo. Mientras que hacer 1 kilogramo de plástico convencional cuesta solo $1. Esto se debe a que las bacterias requieren fuentes externas de alimento, como la celulosa. Bien, entonces, el texto es informativo y también de carácter científico, porque va a la ciencia. ¿Por qué? La ciencia hace la práctica de la ciencia mediante los científicos y los investigadores están en ese campo, ya lo han evaluado, ¿no? Es parte de su evaluación, de que cuesta muy caro producir un plástico biodegradable. En cambio, un plástico convencional que va a perjudicar al planeta por 500 años cuesta $1. A diferencia, son $14 más que va a costar. Bien, veamos acá. Otro camino para obtener plásticos biodegradables es la ingeniería genética. ¿Ya? La ingeniería genética, o sea, la ingeniería genética está relacionada al origen y formación de la especie, especialmente del hombre y de las otras especies del primer momento en que es concebido como huevo o cigoto. Esta rama de la ciencia ha encontrado la manera de utilizar las plantas como productoras de diversas sustancias. Por ejemplo, vacunas, hormonas. Para obtener una vacuna vegetal se inserta en el material genético de la planta un gen que produce una proteína o antígeno dañina para el cuerpo humano. Al consumir esta planta ingesta en nuestro cuerpo una pequeña cantidad de esta proteína, como en las vacunas tradicionales, esa pequeña cantidad de antígeno estimula al sistema inmune a producir anticuerpos contra la sustancia nociva. Acá salgo del tema y explico. Por ejemplo, cuando uno es mordido por una serpiente, o le pica una serpiente, o le muerde una araña, y aplica el veneno o la ponzoña, y si no se trata en el momento, muere. Pero algunas, por ejemplo, la viuda negra solamente en 20 minutos estás muerto. Otra especie de serpiente puede durar más tiempo, 7 horas, 8 horas, pero mueres si no te pones la vacuna. ¿De qué está hecho la vacuna? Por ejemplo, para una mordedura de una serpiente común, que no sea la mamba ni la cobra, las otras serpientes que tienen veneno. Entonces, día a día, a un burro, a una mula, a un caballo le van poniendo una pequeña cantidad de su veneno. Poquito, al día siguiente el doble, el triple, así va aumentando. Hasta que un día llega todo el veneno que derrama, que inyecta una serpiente en el cuerpo de una persona, todo eso le ponen a un caballo, a una mula. Pero como ya poco a poco así suministrado, entonces su cuerpo, su sistema inmune estaba adaptándose. Entonces, cuando le ponen todo el chorro que te aplica una serpiente al morder de su veneno, todo eso lo aplican a una mula, o a un caballo, o a un burro, dependiendo qué tipo de animal. Entonces, ese animal solamente siente fiebre y resistió y muere. Pero ¿qué tal si en un primer momento ese animal también le aplico todo el veneno de la serpiente? Muere igual que el hombre. Entonces, es así como se produce la vacuna. Entonces, ese animal ya adiestrado para la presencia del veneno de una serpiente, le succionan toda la sangre y preparan el suero. Esa es la vacuna, el suero contra un veneno cuando te muerde una serpiente. Y también para las arañas los hay. Pero para la viuda negra, la araña negra chiquita, tendría que ser al instante. Inclusive esta araña negra pequeña, la viuda negra, no muerde. Simplemente deja un polvillo en tu piel. Y en pocos segundos por los poros se mete a tu cuerpo y ya estás con el veneno. En 20 minutos estás botando sangre. El veneno es mortal. En ese caso, pues si no tienes suero en la mano, eres hombre muerto, ¿no? Peligroso. Entonces, algo así está hablando de esto, ¿no? Que un material, un antígeno le ponen a una planta y eso va generando otro producto. Entonces, más o menos eso les voy a explicar acá. Entonces dice, al consumir esta planta ingesta en nuestro cuerpo una pequeña cantidad de esta proteína, como en las vacunas tradicionales, esa pequeña cantidad de antígeno estimula al sistema inmune a producir anticuerpos contra la sustancia nociva. Ya se han hecho pruebas alentadoras con papas transgénicas, en las cuales se han insertado genes de distintos patógenos como
la, la bacteria Escherichia coli y un virus que causa trastornos gástricos. Consumir estas papas al parecer confiere protección contra dichos agentes. ¿Ve? Entonces, ¿por qué no utilizar plantas para producir plásticos biodegradables? Las plantas no requieren instalaciones especiales y los costos de mantenimiento son mínimos. Además, las plantas podrían producir PHA en grandes cantidades. De hecho, ya se intenta conseguirlo a mediados de los años 80. Un grupo de científicos logró aislar de la bacteria Ralstonia eustupé el gen responsable de la elaboración de PHA, que dirige la conversión de azúcar en polímero. Años más tarde, un grupo de científicos de la Universidad de Michigan, en colaboración con los de la Universidad James Madison, iniciaron la modificación genética de la planta Arabidopsis thalia, a la que insertaron el gen aislado de la bacteria con la finalidad de que produjera el polímero. No obstante, el resultado no fue tan alentador, ya que la planta produjo un PHA frágil y quebradizo. Actualmente, algunas empresas estadounidenses realizan investigaciones con el fin de producir plásticos en otras plantas como la papa, el frijol, el maíz y la betarraga. Actualmente se comercializan en los Estados Unidos y en algunos países de Europa varios tipos de plásticos biodegradables que se emplean principalmente en la elaboración de envolturas para dulces, bolsas, recipientes y envases que desaparecen del ambiente en 2 años. Si bien todavía no es posible sustituir la producción de plásticos derivados del petróleo por los biodegradables, las investigaciones mencionadas apuntan a que quizá no estamos tan lejos de lograr. Bien, este es un fragmento de Medina Tinococo, Rosella, plásticos biodegradables, etc. Bien, fuente electrónica. Entonces ahora vamos a empezar a responder las preguntas que conciernen al tema. Entonces, para lo cual vamos a prestar mucha atención. Bien, entonces tenemos ahí, ¿qué es la biodegradación? Entonces respondemos ahí, la biodegradación es un proceso, la biodegradación es un proceso mediante el cual los microorganismos del suelo descomponen un material en sustancias más sencillas. Repito, la biodegradación es un proceso mediante el cual los microorganismos del suelo descomponen un material en sustancias más sencillas. Esa es la biodegradación. Repito, la biodegradación es un proceso mediante el cual los microorganismos del suelo descomponen un material en sustancias más sencillas. 2. Analiza los siguientes enunciados y relaciona con una línea según corresponde. Por ejemplo, bacteria Ralstonia eutropia. Relaciona una flechita, convierte directamente azúcares en polihidroxialcanatos. Ahora, en planta Arabidopsis thalia, una flechita produjo un pH frágil y quebradizo luego de la modificación genética. En la siguiente, bacteria Escherichia coli. Agente patógeno, una flechita agente patógeno que se ha usado para hacer pruebas en papas transgénicas. PVC es la unión de decenas de monómeros de cloruro de vinilo. Entonces, hemos relacionado con una flecha. Ejercicio 3. Distingue las técnicas y ventajas y desventajas de los grupos mencionados en el texto para obtener PHA, luego ordena la información en el siguiente cuadro. Entonces, tenemos
técnicas. Empresa Imperial Chemical Industries. Dice, utilizó, vamos a tomar apuntes ahí, utilizó el PHA. Utilizó el PHA que acumula la bacteria Raistonia eutopia, Raistonia eutopia, para obtener el material, para obtener el material. Seguimos. Ahora, al lado derecho, en el cuadro doble, en donde dice científico de la Universidad de Michigan y la Universidad James Madison, insertaron en la planta, Arabidopsis thaliana. Insertaron en la planta Arabidopsis thaliana el gen de la bacteria. Raistonia eutropia. Coma responsable de la elaboración de PHA. Voy a repetir lentamente. Insertaron en la planta Arabidopsis thaliana. Insertaron en la planta Arabidopsis thaliana el gen de la bacteria. Raistonia eutropia. Coma responsable de la elaboración del PHA. Veamos ahora ventajas. Anotamos, estos biopolímeros se biodegradan. Estos biopolímeros se degradan hasta un 80%. Hasta un 80% en 7 semanas. Repito, estos biopolímeros de biodegradación, se biodegradan hasta un 80% en 7 semanas. En la segunda columna, o tercera mejor dicho. Las plantas podrán producir PHA. Las plantas podrán producir PHA en grandes cantidades. Repito, las plantas podrán producir el PHA en grandes cantidades. Coma, no requieren instalaciones especiales. Y los costos de mantenimiento son mínimos. Ahora veamos desventajas, en la fila desventajas. El proceso de elaboración es muy costoso.
al lado derecho, el PHA que produce la planta, el PHA que produce la planta es frágil y quebradizo. Es frágil y quebradizo. Ya, luego la siguiente pregunta es, pregunta 4. Los plásticos solubles en agua constituyen una desventaja para el ambiente. La sustento. Ya, ahí vamos a indicar lo siguiente. El plástico es un producto tóxico y va a contaminar las aguas. En perjuicio de las especies acuáticas, y también en el envenenamiento del suelo. Incrementando la contaminación. Ya, entonces frente a eso, voy a lanzar algunas preguntitas más. Ya, vamos ahora al... A ver, Mael, empezamos a leer el primer texto. Si hubiese alguna pregunta ahí, allá. En voz alta. La principal ventaja de estos biopolímeros es que se biodegradan hasta un 80% en el suelo. 7 semanas. La desventaja es que el proceso de elaboración es muy costoso. Se calcula producir por fermentación bacteriana 1 kilogramo de PHA cuesta $15, mientras que hacer 1 kilogramo de plástico convencional cuesta solo $1. Eso se debe a que las bacterias requieren fuentes externas de alimento como la celulosa. Muy bien, gracias. A ver, Andrés, el siguiente texto. Otro camino para obtener plásticos biodegradables es la ingeniería genética. Esta rama de las ciencias ha encontrado la manera de utilizar las plantas como productoras de diversas sustancias, por ejemplo, vacunas y hormonas. Para obtener una vacuna vegetal, se inserta en el material genético de la planta un gen que produce una proteína o antígeno dañina para el cuerpo humano. Al consumir la planta ingresa en nuestro cuerpo una pequeña cantidad de esta proteína. Como en las vacunas tradicionales, esta pequeña cantidad del antígeno estimula al sistema inmune a reproducir anticuerpos contra la sustancia nociva. Muy bien. Ya se han hecho pruebas alentadoras con papas transgénicas, en las cuales se han insertado genes de distintos patógenos, como la bacteria Escherichia coli y un virus que causa trastornos gástricos. Consumir estas papas al parecer confiere protección contra dichos agentes. Dice además, entonces, ¿por qué no utilizar plantas para producir plásticos biodegradables? Las plantas no requieren instalaciones especiales y los costos
de mantenimiento son mínimos. Además, las plantas podrían producir PHA en grandes cantidades. De hecho, ya se intenta conseguirlo. A mediados de los años 80, un grupo de científicos logró aislar de la bacteria Rhiztonia eutropia el gen responsable de la elaboración de PHA que dirige la conversión de azúcar en polímero. Años más tarde, un grupo de científicos de la Universidad de Michigan, en colaboración con los de la Universidad James Madison, iniciaron la modificación genética de la planta Arabidopsis thaliana, a la que insertaron el gen aislado de la bacteria con la finalidad de que produjera el polímero. Entonces, habíamos hablado, ¿se recuerdan que era un polímero? ¿Alguien recuerda que era un polímero? Un polímero eran moléculas grandes. Lo contrario del polímero eran los monómeros, que eran moléculas más pequeñas en la separata 1. ¿Bien? Entonces, prosigamos. No obstante, el estudio no fue tan alentador ya que la planta produjo un pH frágil y quebradizo. Actualmente, algunas empresas estadounidenses realizan investigaciones con el fin de producir plásticos en otras plantas como la papa, el frijol, el maíz y la betarraga. Bien, yo prosigo. Mail nuevamente ese texto. Actualmente se comercian en los Estados Unidos y en algunos países de Europa varios tipos de plásticos biodegradables que se emplean principalmente en la elaboración de envolturas para dulces, bolsas, recipientes y envases que desaparecen del ambiente en 2 años. Si bien todavía no es posible sustituir la producción de plásticos derivados del petróleo por los biodegradables. Las investigaciones mencionadas apuntan a que quizá no estamos tan lejos de lograrlo. Fragmento de Medina, Tinoco, Rosella, plásticos biodegradables. Ya, gracias. Ya, suficiente. Entonces, ahora vamos a la argumentación. Vamos a la argumentación. Entonces, hemos dicho que en el mes de octubre va a haber un concurso de argumentación. Entonces, para lo cual yo le voy a rogar e invocar de que escojan un tema, que es lo que podrían argumentar. Ahora vamos a argumentar en función al tema. Por ejemplo, plástico biodegradable. Entonces, puedo indicar por varias premisas o enunciados. ¿Por qué cuidar la salud ambiental? ¿O cómo debo evitar la salud ambiental? ¿O de qué manera puedo cuidar la salud del medio ambiente? ¿O qué debo utilizar para no contaminar el medio? ¿Qué puedo utilizar para no utilizar bolsas plásticas o el plástico? Bien, entonces, en cualquiera de los enunciados es importante si el medio ambiente ¿qué tiene? Principalmente el oxígeno y los otros elementos. El oxígeno que es el primer alimento que reciben los seres vivos, aún las plantas. No, es un alimento primario, básico. Sin el oxígeno no se podría vivir. Pero el uso continuo de plásticos va a contaminar el medio ambiente. ¿Y qué es lo que vamos a respirar? Vamos a respirar un oxígeno contaminado. Entonces las otras especies también desaparecerán del planeta. Entonces el hombre tendrá ya en una secuencia de años inserto el cáncer. Por ejemplo, la población limeña, los niños y gran parte de la población limeña tiene en su sangre el plomo. ¿Por qué? ¿Porque come el plomo? No. ¿Por qué? Por el exceso de consumo de ingerir aire contaminado, monóxido de carbono, el exceso de carros, el exceso de parque automotor. Entonces, como indicamos en la separata, como vimos en la separata, el exceso de parque automotor, que son miles de carros, automóviles o trailers, lo que se llame, en cualquier movilidad,
cuando el tema no dice plástico biodegradable, es emergente y urgente utilizar ese tema. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué debo utilizar en vez de bolsa plástica? Por ejemplo, muchos países de Sudamérica ya no utilizan bolsa plástica. Aún en el Perú esa disposición ya salió, pero siguen utilizando bolsa plástica. Entonces debe haber una iniciativa de utilizar una serie de bolsas de tela que sean lavables. Evitamos de utilizar cientos y miles de plásticos diariamente. Ahora, el problema sería las bebidas. En las bebidas habría que utilizar un frasco para varias veces, porque es enorme la cantidad de millones de toneladas en el mar. Los peces están comiendo las bolsas, los envases plásticos de las botellas que se tiran. Entonces no lo ven aparentemente, pero hay lugares donde totalmente está contaminado, lleno, ya no, uno no puede cruzar esos lugares. Entonces, y esas botellas van a hacer un perjuicio para que la luz solar ingrese al fondo marino, que también va a perjudicar a las plantas submarinas, va a perjudicar la salud de los peces. Ya se han encontrado peces con cáncer, con bolitas de cáncer. ¿Por qué? Porque consumen plásticos en vez de las plantas acuáticas que hay en el fondo marino. Entonces, el oxígeno va a estar totalmente contaminado. Las aguas, los ríos están contaminados. Los ríos de la selva central, por ejemplo, la Chanchamayo, San Ramón, en 20 años atrás uno podía ingresar a bañarse. Hoy en día no está totalmente contaminado. Es igual que le dijera, ¿quién podría bañarse ahorita en el río Rímac? ¿No es contaminado? En la época inca no, un inca se agachaba y podía beber las aguas del río Rímac. Hoy en día no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es como petróleo. Entonces, es tan importante que el ser humano cuide el medio ambiente, cuidemos la salud ambiental. Pues en muchos países ya está restringido el uso de plásticos, se utiliza con menor escala. Entonces, el plástico, entonces, en el tema plástico biodegradable es urgente, pero es costoso. Entonces, el plástico también costaría más caro. Entonces, ese es un problema. Entonces, para superar esto está en la actitud del hombre. Mire, el hombre con su tecnología no puede destruir la planeta, no puede desaparecer la basura con su alta tecnología. Los animales no contaminan el ambiente. Ustedes saben por sus conocimientos de ciencia y tecnología o ciencia y ambiente, lo que sea, que en el proceso, en el círculo alimentario, los animales no contaminan el medio ambiente. No, un desecho que deja un animal, el otro animal, la otra especie lo consume. Entonces el planeta está limpio, la naturaleza está limpia. El hombre no, el hombre contamina el ambiente. Pues las latas de las conservas, los plásticos, ¿no? Los colores, una diversidad que el hombre fabrica para alimentarse y para hacer medio de transporte totalmente contaminante. Entonces, vuelvo acá al tema, cuando dije, ¿no? ¿Por qué los niños y la gran parte de la población limeña tienen plomo en la sangre? No porque consume plomo, sino que respiramos ese monóxido de carbono y así ingresa el plomo a la sangre. El otro medio, por ejemplo, los carros no frenan, lo frenan constantemente en los semáforos, no solamente por el semáforo, tiene que frenar porque no quiere chocar, el freno es constante cuando uno maneja el automóvil o el carro. Entonces, en el frenado, ¿qué sale el polvín? Sale el material, el que ustedes han visto, el benceno. Ese benceno en polvillo también lo respiramos. Ese es el origen también del cáncer. ¿Se dan cuenta? Cómo la tecnología va contaminando el ambiente. Cada vez que frena un automóvil de gran velocidad, al frenar, al chocar esos fierritos del benceno, va botando polvillos de benceno y el benceno genera cáncer. Hasta las motocicletas, ahora ya le han puesto esos frenos, los frenos de disco, hasta las bicicletas van a contaminar. Cualquier bombilla de luz es contaminante, pero el benceno es mucho mayor, va a generar cáncer en muchas personas. Respiramos eso. Entonces la gran ciudad está totalmente contaminada. El aire está contaminado. El río Rímac está contaminado totalmente, ¿no? ¿Quién va a beber las aguas del río Rímac agachándose? Imposible. Eso lo podemos todavía tomar agua fresca agachándonos o tomando en un vaso de aquí a 6 horas de viaje de Lima, en las montañas que están después de Cerro de Pasco, antes de Cerro de Pasco, en Guayay Grande. Es tan rica el agua como si tuviera azúcar, esas aguas puras, ¿no?
Pero eso también en pocos años se contaminará con la minería. La minería contamina totalmente. Vayan, si alguna vez van a Cerro de Pasco, Cerro de Pasco está contaminado, ahí tienen una laguna no sé de cuántos años. El que se mete a esa laguna muere, totalmente, cualquier mosca o cualquier ave que beba ligeramente esas aguas se muere rápidamente, porque son aguas que ya se han contaminado con los óxidos del material minero, del oro, de la plata, del cobre, lo que sea, ¿no? Entonces la minera también contamina el ambiente. Extraer el petróleo en el mundo contamina el ambiente. Extraer minerales de las diferentes minas contamina el ambiente. El planeta está totalmente enfermo. Para finalizar con esta sesión, el primer Apolo que llegó a 1968-69 a la Luna, tomó fotografías del planeta Tierra, tan brillante, tan hermosa, como una perla era. Después de 10 años que tomaron la fotografía del planeta Tierra, ya no era brillante ni hermosa, era una esfera oscura, fuera de estética, ya no era brillante. ¿Por qué? Pues hay exceso de humo, de monóxido de carbono, el planeta está contaminado. Y aquí a 10 años más, ¿cuánto se contaminará el medio ambiente? Entonces, acá este tema es tan importante, reflexivamente, desde luego, ¿no? En nuestra actitud está el utilizar menos plásticos, menos bolsas de plásticos. Para todo es plástico, el Tecnopor, por ejemplo, la comida rápida. También es justificable por la limpieza, ¿no? Porque no vas a tener un lugar donde estar lavando un ambiente, una bolsa o un envase. En cambio, eso de suministrar todo cerrado en envases genera miles y miles de toneladas. Creo que Lima produce al día de 300 a 400 toneladas de basura. Lima, muchos dijeron hasta 800 toneladas. ¿Y en 30 días cuánto es? Y al río Rímac, toda la basura que tiran al río Rímac, al mar va toda la basura. Y así se va contaminando los mares también. En Sudamérica no limpia sus mares. Estamos en este tema del cuidado del medio ambiente. No, en cambio, Europa, los países europeos o asiáticos limpian su mar, hacen limpieza de sus mares. En el Perú nunca se limpia nuestro mar, porque es un país pobre. El país rico sí limpia sus mares, hay aparatos modernos, hay buques especiales para limpiar. En el caso peruano, todo es basura al mar y hay que... Entonces, desde luego, los países subdesarrollados contaminan enormemente, pero no lo limpian. Norteamérica es un gran productor del polietileno como de los envases, ¿no? Contamina más. Pero ¿qué sucede? Que Norteamérica nos manda al país subdesarrollado su basura en diferentes formas. Desde el momento que tú compras una licuadora y si esa licuadora está forrada con tecnopor o esponjas, ya en la esponja, en el tecnopor, ya nos han metido en la basura los norteamericanos. Ese es el detalle, ¿no? ¿Por qué Norteamérica no fabrica celulares? ¿Acaso ellos no lo podrían? No pueden hacer. No fabrican ellos, ¿por qué? Porque contamina su medio ambiente, cuidan su territorio, ¿no? China sí produce, pero China está contaminado, pero China también sabe cómo cuidar su medio ambiente, ¿no? Hasta la impresión de un libro contamina enormemente el ambiente. Los libros de las universidades norteamericanas no lo producen en Norteamérica, lo hacen editar en España, en Sudamérica, en Asia. ¿Por qué? Para evitar la contaminación ambiental de su territorio. ¿Bien? Es más, por ejemplo, Norteamérica compra minerales, el oro de otros países. No piensen que Norteamérica no tiene minas de oro, tiene, sino que ellos no lo explotan su mina. ¿Cuándo van a explotar ellos? Cuando se acabe el oro en el planeta. Tienen sus reservas ellos compran. Y también el otro es para no contaminar su medio ambiente. ¿Se dan cuenta? Solo algunos productos de la tecnología ellos